Sí, pocos seres han sido más naturales que yo. Mi sintonía con la vida era total. Me adhería a lo que la vida era de arriba a abajo, sin rechazar ninguna de sus ironías, ni su grandeza, ni sus servidumbres. En particular, la carne, la materia, lo físico en una palabra que desconcierta y desanima a tantos hombres en el amor o en la soledad, a mí me otorgaba, sin esclavizarme, mansas alegrías. Yo estaba hecho para tener un cuerpo. De ahí aquella armonía, aquel relajado dominio de mí que la gente notaba y que a veces me confesaban que les ayudaba a vivir. Se solicitaba por ello mi compañía. Por ejemplo, creían a menudo haberme conocido antes. La vida, sus criaturas y sus dones salían a mi encuentro. Yo aceptaba su homenaje con un orgullo benevolente. En verdad, a fuerza de ser hombre, con tanta plenitud y sencillez, me sentía un tanto superhombre. Yo era de nacimiento honrado pero oscuro. Mi padre era oficial. Y sin embargo, confieso humildemente que ciertas mañanas me sentía hijo de rey o zarza ardiente. Advierta usted que se trataba de algo diferente a la certeza en que vivía de ser más inteligente que todo el mundo. Por otro lado, esa certeza no trae ninguna consecuencia, por el mismo hecho de ser compartida por tantos imbéciles. No, a fuerza de hallarme satisfecho, me sentía, y dudo en confesarlo, un elegido, designado personalmente entre todos, para aquel largo y constante éxito. Era, en suma, un efecto de mi modestia. Rehusaba atribuir ese éxito únicamente a mis méritos y no podía creer que la conjunción en una persona única de cualidades tan diferentes y tan extremadas fuera solamente resultado del azar. Por eso, viviendo feliz, me sentía de algún modo autorizado a aquella felicidad por un decreto superior. Después de haberlo dicho, que yo no tenía ninguna religión, se percatará aún mejor de lo que había de extraordinario en aquella convicción. Ordinario o no, durante largo tiempo me elevó por encima del tren cotidiano de las cosas y durante años floté. Literalmente y en verdad todavía conservo alguna nostalgia. Estuve flotando hasta la noche en que... Pero no, ese es otro asunto y tengo que olvidarlo. Además, quizá exagero. Es cierto que me encontraba a gusto en todo, pero al mismo tiempo nada me satisfacía. Cada alegría me hacía desear otra. Iba de festejo en festejo. Llegaba a bailar durante noches enteras, más enloquecido cada vez con la gente y con la vida. Y a veces también, avanzadas esas noches en las que el baile y el alcohol ligero y mi fogosidad y la violenta liberación de todos me arrojaban a un enajenamiento a la vez relajado y satisfecho. Me parecía en la fatiga extrema y por ese espacio de un segundo que al fin comprendía el secreto de los seres y del mundo. Pero al día siguiente desaparecía la fatiga y con ella el secreto. Y de nuevo me lanzaba. Así corría, siempre repleto, nunca harto, sin saber dónde detenerme, hasta el día, o más bien hasta la noche en que la música cayó y se apagaron las luces. La fiesta en la que había sido feliz.
pero permítame que acuda a nuestro amigo el primate. Incliné la cabeza para darle las gracias y sobre todo, beba conmigo. Necesito su simpatía. Ya veo que le asombra esta declaración. ¿Nunca has sentido una súbita necesidad de simpatía, de ayuda, de amistad? Sí, por supuesto. Yo he aprendido a contenerme con la simpatía. Es más fácil de encontrar y además no compromete a nada. Cuente usted con toda mi simpatía. Precede inmediatamente en el discurso interior y ahora ocupémonos de otra cosa. Es un sentimiento de presidente de gobierno. Se puede obtener con facilidad después de las catástrofes. La amistad es menos simple. Se alcanza con dificultad y tiempo. Pero cuando se consigue, ya no hay manera de deshacerse de ella. Hay que afrontarla. Aunque no vaya a creerse que sus amigos la telefonearán todas las noches, como deberían hacerlo, para averiguar si se trata precisamente de la noche en que tiene pensando suicidarse o simplemente para saber si necesita compañía o si tiene ganas de salir. No, pierda usted cuidado. Si telefonean, será la noche en que no está usted solo, cuando la vida es bella. Antes bien, le empujarían al suicidio en virtud de lo que uno se debe a sí mismo, según ellos. El cielo nos guarde, estimado caballero, de los amigos que nos ponen por las nubes. Y respecto a aquellos cuya función es amarnos, quiero decir los familiares, los allegados. ¡Qué expresión! Esa es otra canción. Siempre tienen la palabra justa, pero es como la palabra que da en el blanco. Telefonean como quien tira una carabina y saben apuntar. ¡Ah! Eso es Basaine. ¿Cómo? ¿Qué noche? Tenga usted paciencia, volveré a ello. Además, en cierto modo, sigo con mi tema, con esta historia de amigos y aliados. Mire usted, me han hablado de un hombre cuyo amigo había sido encarcelado y que todas las noches se acostaba en el suelo de su habitación para no disfrutar de un confort del que no disponía aquel a quien quería. ¿Quién, querido amigo? ¿Quién se acostará en el suelo por nosotros? Si yo mismo sería capaz. Escuche, quisiera hacerlo y lo seré. Sí, algún día todos seremos capaces de ello y será la salvación. Pero no es fácil, porque la amistad es distraída, o al menos impotente. Lo que quiere, no lo puede. Quizá, pensándolo bien, no lo quiere lo suficiente. Quizá no amamos lo suficiente la vida. ¿Ha observado usted que solo la muerte despierta nuestros sentimientos? ¿Cuánto queremos a los amigos que acaban de dejarnos? ¿No es cierto? ¿Cuánto admiramos a los maestros que ya no hablan porque tienen la boca llena de tierra? Entonces, el homenaje brota espontáneamente. Ese homenaje que quizá habían esperado de nosotros durante toda su vida. Pero, ¿sabe usted por qué somos siempre más justos y generosos con los muertos? La razón es más sencilla. Con ellos no tenemos obligaciones. Nos dejan libres. Podemos tomarnos todo el tiempo y que queramos. Colocar el homenaje entre un cóctel y una querida afectuosa a ratos perdidos, en suma.
Si a algo nos obligan, sería a la memoria. Y tenemos la memoria demasiado corta. No, el amigo que queremos es el muerto fresco, el muerto doloroso. Queremos nuestra emoción. Nos queremos a nosotros mismos. Vaya. Tenía yo un amigo al que evitaba lo más que podía. Me aburría un poco. Además, era una persona bastante moral. Pero pierda usted cuidado. Cuando entró en la agonía, nos volvimos a encontrar. No falté ni un solo día. Murió satisfecho de mí, apretando mis manos. Una mujer que coqueteaba conmigo en vano tuvo el buen gusto de morir joven. ¿Qué lugar entonces para ella en mi corazón? Y cuando además se trata de un suicidio, Señor, qué delicioso toque arrebatado. El teléfono no para, el corazón rebosa, las frases voluntariamente breves se cargan de sobreentendidos, se domina la pena e incluso sí surge una pizca de autoacusación. Así, el hombre, caballero, tiene dos rostros. No puede amar sin amarse. Observe a sus vecinos si por casualidad se produce una defunción en su inmueble. Dormitaba en su pequeña vida y de repente el portero, por ejemplo, se muere. Al momento se despiertan, se agitan, se informan, se compadecen. Un muerto en prensa y al fin comienza el espectáculo. Necesitan tragedia. ¿Qué quiere usted? Esa es su pequeña trascendencia, su estimulante. Además, ¿cree que le hablo del portero por casualidad? Yo tenía uno, realmente desgraciado, un auténtico malvado, un monstruo de insignificancia y de rencor que hubiera desanimado a un franciscano. Ni siquiera le hablaba, pero su propia existencia comprometía mi satisfacción habitual. Murió y fui a su entierro. ¿Me explicará usted por qué? Además, los 2 días que precedieron a la ceremonia fueron de lo más interesante. La mujer del portero estaba enferma, acostada en su única habitación, y a su lado habían puesto la caja sobre unos caballetes. Teníamos que recoger el correo nosotros mismos. Abríamos y decíamos, «Buenos días, señora». Escuchábamos el elogio del desaparecido que la portera señalaba con el dedo y nos llevábamos al correo. Poco alegre todo ello, ¿no le parece? Sin embargo, toda la casa desafiló por la portería que apestaba a fenol. Los inquilinos no enviaban a sus criados, no, venían en persona para aprovechar la ocasión. Y también venían los criados, pero a escondidas. El día del entierro, la caja era demasiado grande para la puerta de la portería. «Ay, querido», decía la portera desde su cama, con una sorpresa compungida y encantada a la vez. «¡Qué grande eras!». «No se preocupe, señora», decía el maestro de ceremonias. «Lo pasaremos de lado y de pie». Y lo pasaron de pie. Y después lo tumbaron. Y fui el único que lo acompañó hasta el cementerio, junto con un antiguo portero de cabaret que, según pude entender, bebía un Pernod todas las tardes con el difunto. Y el único que arrojó flores sobre un féretro cuyo lujo me asombró. Después volví a visitar a la portera para recibir su agradecimiento de tragedia comediante. ¿Qué razones hay detrás de todo eso? Dígame. Ninguna, salvo el estimulante. Enterré también a un antiguo colaborador del colegio de abogados, una ordenanza a quien se despreciaba bastante
y al que yo siempre estrechaba la mano. Yo siempre estrechaba todas las manos donde trabajaba, y más bien 2 veces que una. Aquella sencillez cordial me proporcionaba, sin mucho esfuerzo, la simpatía de todos, necesaria para mi bienestar. El presidente ni se molestó en acudir al entierro de nuestra ordenanza. Yo sí, y en vísperas de un viaje, lo que no pasó desapercibido. Sabía exactamente que mi presencia sería advertida y favorablemente comentada. Por tanto, comprenderá usted que ni siquiera la nieve que cayó aquel día me hizo retroceder. ¿Cómo? Ya vamos llegando, no tema. Además, estoy en ello. Pero antes, déjeme señalarle que mi portera, que para disfrutar mejor de su emoción se había arruinado en crucifijos, caja de buen roble y agarraderas de plata, se juntó un mes después con un chulo de buena voz. Él le pegaba. Se oían gritos espantosos y al rato él abría la ventana y cantaba su aria preferida. Qué bellas son las mujeres. Es el colmo, decían los vecinos. ¿El colmo de qué? Dígame. Bien, aquel barítono tenía en su contra todas las apariencias, y la portera también. Pero nada demuestra que no se quisieran. Nada demuestra tampoco que ella no quisiera a su marido. Además, cuando el chulo se fue, cansados la voz y el brazo, ella, mujer fiel, volvió a entonar los elogios del desaparecido. Después de todo, sé de otros que tienen las apariencias a su favor y que no son por ello ni más constantes ni más sinceros. Conocí a un hombre que entregó 20 años de su vida a una tonta, que le sacrificó todo, sus amistades, su trabajo, la decencia misma de su vida, y que un día reconoció que nunca la había amado. Se aburría, ese era el caso, se aburría como la mayor parte de la gente. Por eso había reunido todos los elementos de una vida de complicaciones y dramas. Tiene que suceder algo. Esa es la explicación de la mayor parte de los compromisos humanos. Tiene que suceder algo, incluso la servidumbre sin amor, incluso la guerra o la muerte. Vivan pues los entierros. Yo al menos no tenía esa excusa. Como reinaba no me aburría. La noche de la que hablo, puedo decir incluso que me aburría menos que nunca. No, la verdad es que yo no deseaba que sucediera algo. Y sin embargo, ¿sabe usted, caballero? Era un hermoso atardecer de otoño, tibio, aún sobre la ciudad, húmeda ya por el Sena. Caía la noche, el cielo aún clareaba al oeste, pero se iban ensombreciendo, las farolas brillaban débilmente. Yo subía por los muelles de la margen izquierda hacia el Pont des Arts. Se veían los destellos del río entre los cajones de los libreros de Lance. Había poca gente en los muelles. París cenaba ya. Iba pisando las hojas amarillas y polvorientas que recordaban aún el verano. El cielo se iba llenando poco a poco de estrellas que se descubrían brevemente al alejarse de una farola a otra. Yo peleaba el retorno del silencio, la suavidad del anochecer. París vacío. Estaba contento. El día había sido bueno. Un ciego, la reducción de pena que esperaba, el caluroso apretón de manos de mi cliente, algunas generosidades y por la tarde una brillante improvisación delante de algunos amigos sobre la dureza de corazón de nuestra clase dirigente y la hipocresía de nuestras élites.
Entré en el Pont des Arts, desierto a aquella hora, para contemplar el río que apenas se adivinaba en la noche recién llegada. Dominaba la isla frente al Burg Galant. Me sentía invadido por un vasto sentimiento de poder y, como diría yo, de plenitud que dilataba mi corazón. Me erguí y cuando iba a encender un cigarrillo, el cigarrillo de la satisfacción, en aquel mismo momento, detrás de mí, estalló una carcajada. Me di la vuelta bruscamente, sorprendido. No había nadie. Me acerqué a la barandilla. Ni gabarras ni barcazas. Me volví hacia la isla y de nuevo oí la risa a mis espaldas, un poco más lejos, como si bajara con el río. Permanecí allí inmóvil. La risa fue menguando, pero aún pude oírla claramente detrás de mí, procedente de ninguna parte, si no era de las aguas. Y al mismo tiempo pude oír los precipitados latidos de mi corazón. Quiero que me comprenda usted bien. Aquella risa no tenía nada de misterioso, era una risa sana, natural, casi amistosa, las cosas en su sitio. Además, al poco rato, ya no pude oír nada. Volví a los muelles, tomé por la calle Faufin, compré cigarrillos que no necesitaba. Aquella noche llamé a un amigo que no estaba en su casa. Estaba dudando si salir cuando de repente oí reír bajo mis ventanas. Abrí, en efecto. Unos jóvenes se despedían alegremente en la acera. Volví a cerrar las ventanas, escogiéndome y encogiéndome de hombros. A fin de cuentas, tenía que estudiar un informe. Fui al baño a beber un vaso de agua. Mi rostro sonreía en el espejo, pero me pareció que mi sonrisa era doble. ¿Cómo? Discúlpeme. Estaba pensando en otra cosa. Sin duda nos volveremos a ver mañana. Mañana, sí. Eso es. No me puedo quedar más. Además, me llama a consulta aquel oso pardo que ve allí. Un hombre honrado, por supuesto, al que la policía hostiga malévolamente y por pura perversidad. ¿Le parece que tiene cara de asesino? Dé usted por seguro que es la cara de la profesión. También roba. Y le sorprendería saber que ese hombre de las cavernas está especializado en el tráfico de cuadros. En Holanda, todo el mundo es especialista en pintura y en tulipanes. Este, con su aspecto modesto, es autor del más célebre robo de cuadros. ¿Cuál? Quizás se lo diga. No se asombre de mis conocimientos. Aunque sea juez penitente, tengo mi violín de inglés. Soy el asesor jurídico de esta buena gente. He estudiado las leyes del país y he conseguido una clientela en este barrio donde no se exigen títulos. No fue fácil, pero yo inspiro confianza, ¿no es cierto? Tengo una risa franca, mi apretón de manos es enérgico y esas son buenas prendas. Además, resolvían algunos casos difíciles, en primer lugar por interés y en segundo lugar por convicción. Si se condenara en todas partes a los proxenetas y a los ladrones, la gente honrada, caballero, se creería todo el tiempo que es inocente. Y a mi juicio, ya estamos. Ya llegamos al punto. Es eso sobre todo lo que hay que evitar. De otro modo, no habría de qué reírse.